Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eli Yafet La Paz Galeana y me corresponde desarrollar el tema de génesis del cáncer. Soy alumno del 604 y pertenezco al equipo número 2. Para poder desarrollar el tema, he establecido estos puntos en los cuales se va a llevar a cabo toda la exposición. De esta manera, podemos desglosar el tema e ir teniendo un orden para que pueda haber un entendimiento correcto. Y vamos a comenzar primeramente con la definición de carcinogénesis, de el por qué una simple palabra como el cáncer puede producir tanta angustia con el simple hecho de escucharla y sobre todo lo que implica. También tenemos un recordatorio de la estructura de la célula y el ADN, ya que si bien hasta este punto de nuestra enseñanza ya hemos visto todo acerca de la célula, pero siempre es bueno recordarlo, ya que el principio para estudiar el origen del cáncer radica en la célula, ya que es importante conocer cada una de sus estructuras y cómo funcionan, porque si sabemos cómo funcionan y cuáles son, sabemos cómo pueden llegar a ser afectadas, cómo pueden cambiar su estructura, cómo pueden ser modificadas, ¿sí? También irregularidades en el ADN que propician el desarrollo del cáncer. O sea, ¿qué es lo que origina el cáncer? Como en todo, en este caso en la célula, o sea, a veces no todo puede ser perfecto. O sea, en cada proceso siempre hay alguna irregularidad, alguna deficiencia. Y esto puede conllevar a problemas en la célula que originen algún tipo de cáncer. Alguna anomalía en la célula puede inducir a algún problema cancerígeno. También tenemos una breve descripción de lo importante que es el estudio de cohorte como método de identificación de factores de riesgo. O sea, ya que este estudio es importante porque pues, nos permite evaluar cómo en algunos individuos que no han sido expuestos a un factor de riesgo pueden tener mayor probabilidad de padecer cáncer. O sea, es una breve descripción. Después, carcinógenos. Carcinógenos ambientales. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de cáncer producen? O sea, esto es un punto importante ya que nosotros todos los días estamos expuestos a diferentes factores, los cuales vamos a comentar más adelante. También tenemos el daño del cáncer hacia el ADN. ¿Hay solución a este problema? También tenemos el cáncer hereditario, o sea, si bien es importante tomarlo en cuenta porque a veces tenemos la noción de que puede ser nada más adquirida, pero ¿por qué puede ser hereditario? También una descripción del sistema inmunitario, la inflamación, el cáncer y la conclusión. Vamos a comenzar con el primer punto, que es la definición de carcinogénesis. Si bien dice que la carcinogénesis es el proceso mediante el cual células normales se transforman en células malignas. Todo individuo está compuesto por muchísimas células, de las cuales estas células construyen estructuras, sistemas, órganos, lo cual hace que seamos una, una creación maravillosa. Pero estas células, al tener una función importante, toda su estructura se puede ver modificada, ya sea por múltiples factores, por errores en algún proceso, lo cual vamos a tocar más adelante, pero en sí, al decir carcinogénesis nos referimos a cómo por múltiples circunstancias una célula normal puede convertirse, puede pasar de una célula normal, benéfica, a una célula maligna. O sea, cómo puede cambiar su estructura, bueno, no que, que cambie su estructura y su funcionamiento, que en lugar de beneficiar, va a perjudicar, ¿sí?
O sea, el cáncer muchas veces, o sea, lo tomamos como una sola enfermedad o lo vemos como una sola enfermedad, pero pues es una serie de trastornos que desencadenan más trastornos, porque si bien una irregularidad en la célula produce un síndrome, pues este síndrome puede producir más, más irregularidades, más trastornos, y es por eso que he aquí la importancia del por qué es importante tener la definición de carcinogénesis del cáncer. O sea, como células buenas a células malas. Y es lo que vamos a ver. O sea, el por qué es lo que pasa, qué es lo que influye. Pero en resumen, carcinogénesis es como una célula normal, en lugar de beneficiar, puede convertirse en una célula que puede perjudicar. ¿Sí? Ahora bien, a este punto, recordatorio de la estructura de la célula y el ADN. Como bien lo dije al principio, o sea, el cáncer es cuando una célula normal se convierte en una célula maligna. Pero, ¿por qué sucede eso? Para poder indagar en ese punto, primeramente hay que retomar esa importancia de conocer la estructura del ADN. Lo primero, nuestro organismo está compuesto por 100 billones de células diferenciadas que cumplen funciones específicas. Y esta célula viene a ser el pilar de cómo estamos conformados. Y en estas imágenes pueden observar, o sea, cómo se va desglosando cada parte de la célula, y cada uno de estos organelos cumplen funciones diferentes. O sea, esta es nuestra célula con sus mitocondrias, con su núcleo, con su retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, con sus centriolos. Y aquí tenemos, perdón, cada uno por ejemplo, primeramente tenemos el material genético, que está ordenado por 4 bases, que es la adenina, la timina, la guanina, la citosina. Aquí tenemos los cromosomas, que cada una tiene 46 cromosomas y esta alberga de entre 300.000 y 400.000 genes. Y aquí los genes es un punto en el que tenemos que tener en cuenta, porque si en estos genes hay alteración, esto puede propiciar a enfermedades. O sea, es toda una secuencia. O sea, tenemos las células, sus organelos, tenemos sus pares de cromosomas, que son 46 cromosomas, 23 del hombre, 23 de la mujer. Tenemos los genes que están dentro de los cromosomas, y aquí tenemos el material genético, y esto es lo que resume que desglosa toda la estructura de la célula, o sea, comenzando con el núcleo, o sea, desde el núcleo, los cromosomas, el ADN, los nucleosomas, las histonas, el gen y los nucleótidos. O sea, ya teniendo este panorama de lo que es la estructura de la célula, pues ya podemos partir a lo que es el cáncer. O sea, cómo estas estructuras normales pueden pasar a estructuras anormales con anomalías. ¿Sí? Sí. Dice, irregularidades en el ADN que propician el desarrollo del cáncer. Como en todo proceso celular, cada proceso puede tener alguna deficiencia, y pues la célula no está exenta. Entonces, aquí podemos observar varias irregularidades que puede hallar, en las cuales pues tenemos los microsatélites, que estas se definen como una secuencia corta de ADN.
en la cual esta solamente está formada por 1 a 4 pares de bases que se repiten juntas en una fila. Y estas pueden llegar a ser o tienen su importancia porque pueden llegar a ser estudiadas en algunos tumores o tienen relación con algunos tumores, ¿sí? O sea, ya que pueden ser estudiados o pueden indicar como marcadores tumorales. También tenemos los genes reprimidos, que estos, debido a que se van silenciando a lo largo, estos se van silenciando a lo largo de la embriogénesis y la organogénesis, estos pueden ser activados nuevamente. También la desrepresión, que es cuando es un proceso cuando se activa la expresión de un gen o conjunto de genes que anteriormente habían estado reprimidos. Y este es uno de los mecanismos biológicos por los cuales puede cumplirse en una célula cancerosa y volverse indiferenciada. También tenemos la duplicación celular, que obviamente es llevada a cabo mediante el ciclo celular, que pues como todos sabemos consta de la fase G1, que es de la fase G0, cuando la célula se encuentra en un estado aquiescente. Después la fase G1, cuando la célula compra todos los elementos necesarios para la duplicación del material genético. Aquí en la fase S es cuando se cumple la duplicación del material genético, se lleva a cabo la síntesis del material genético y la célula aquí se prepara para la mitosis, ya que ya existen 2 cromatides. Y aquí la mitosis es la mitosis, en las cuales la célula madre da origen a 2 células hijas y la citocinesis, separación física del citoplasma en 2 células hijas durante la división celular. Ahora bien, ¿qué relación tiene con el cáncer? Si hay una pérdida de los puntos de control del ciclo, principalmente en el punto G2 y en el punto G1, esto puede llevar a cabo o puede propiciar el desarrollo del cáncer. Dice, el estudio de cohorte como método de identificación de factores de riesgo. Sí. Inicio con esta pregunta, ¿cómo influye el estudio de cohorte en la identificación de factores de riesgo del cáncer? Bueno, el estudio de cohorte nos permite identificar los factores de riesgo que pueden propiciar el desarrollo del cáncer, ya que el estudio de cohortes es el mejor que identifica, como bien lo dije, factores de riesgo al ser observacional y prospectivo. Pero, ¿de qué manera lo hace? O sea, por ejemplo, con este estudio los individuos son evaluados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor de riesgo. Aquí todos los participantes pues no tienen la enfermedad de interés, cáncer, y son seguidos durante un periodo de tiempo. Si al finalizar dicho periodo de observación la incidencia de la enfermedad es mayor en el grupo de expuestos al factor de riesgo, se concluye que existe asociación entre la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad. O sea, vean cómo con ciertos individuos, o sea, podemos determinar, o sea, qué tanta es la incidencia y la exposición a la enfermedad. ¿Sí? O sea, el estudio de cohorte viene a ser una clave en el estudio del cáncer, principalmente para identificar los factores de riesgo. Ahora bien, carcinógenos ambientales. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de cáncer producen? Principalmente, ¿qué es un carcinógeno? Un carcinógeno
es aquel agente cuya administración conlleva a una incidencia de neoplasias malignas. Verán, el ser humano, o sea, todos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en el quehacer del día a día, estamos expuestos a diferentes factores de riesgo, a diferentes sustancias, a diferentes situaciones en las cuales, sin pensarlo o involuntariamente, estamos en riesgo de padecer este cáncer o estamos expuestos. Porque para evitar cáncer, como dicen los libros, lo mejor es no naciendo, ya que todo supone un riesgo. ¿Pero por qué? O sea, por ejemplo, comenzamos aquí con los hidrocarbonos aromáticos, que estos pues son absorbidos a través de la piel, el pulmón, y estos los podemos encontrar en alimentos asados, carnes ahumadas y pescado. O sea, esas chuletas ahumadas que tanto nos gusta o las salchichas, estas sustancias radican en estos alimentos. ¿Y qué tipos de cáncer pueden producir? O sea, estos pueden producir cáncer en el hígado, en el colon, intestino, pulmón y glándula mamaria. Aquí tenemos también las aminas aromáticas, que estas son utilizadas en la química textil y de cables eléctricos también. Estas pueden llegar a producir cáncer de vejiga, ¿sí? Después tenemos las aflatoxinas, que estas han sido correlacionadas con el cáncer hepático. Estas pues son producidas por el hongo Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, que estas pueden tener presencia o pueden llegar a ser encontradas cuando se cuantifica la orina. ¿Qué más tenemos? El tabaco. El tabaco pues es obvio que se asocia a cáncer de pulmón en un 85%. Y también se ha relacionado con otros cánceres como el de la cavidad oral, la faringe, la laringe, el esófago, la vejiga, la pelvis y el páncreas. ¿Sí? Y también pues es uno de los factores más comunes que podemos llegar a encontrar. Otro, la exposición al humo de leña. Aquí en Guerrero, o cuando vemos a nuestras abuelas o familiares que tienden a cocinar con leña, pues ese es una costumbre un poco perjudicial para la salud con el tiempo, ya que va dañando parte del árbol bronquial y obviamente pues produce cáncer de pulmón, y también se relaciona con el EPOC. Después tenemos la radiación ultravioleta, que pues estamos expuestos todo el día, pues, porque está en nuestro ambiente cada día al salir. También tenemos bueno, más bien está relacionado con el cáncer de piel, melanoma y no melanoma. También pues estos tipos de cáncer son más susceptibles, por ejemplo, los que tienen la piel blanca. De ahí tenemos la radiación ionizante, en la cual pues esta tiene relación con enfermedades hematológicas, puede producir cáncer de tiroides, cáncer de pelvis renal, uréter. También tenemos, por ejemplo, aquellos pacientes que reciben tratamientos con radioterapia, que obviamente, si bien su principio o su fin es para poder atacar ciertos cánceres, pues a veces también pueden producir otros. Por ejemplo, algunos sarcomas, angiosarcomas, osteosarcomas,
Y también tenemos pues la radiación por estudios de imagen, que esta pues no, bueno, sí tiene relación porque puede llegar a, o se ha visto que se han producido cáncer de pulmón también. Mentales y el estilo de vida inciden en la etiología del cáncer. Por ejemplo, aquí los trabajadores que están expuestos a berilio incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón cuando o sea, ahora sí que el trabajar del día al día viene siendo un riesgo. También la exposición a asbesto, que esta pues su exposición provoca un 80%, tiene un 80% de probabilidad de padecer mesotelioma maligno. También el alcohol y algunas carnes rojas también aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Tenemos la Helicobacter pylori, el virus de la hepatitis B, el papiloma humano, que tiene relación con el cáncer gástrico, el linfoma MALT, también las infecciones por Clonorchis sinensis, que tiene riesgo de padecer o induce para padecer cáncer de hígado, un colangiossarcoma. También tenemos la infección por el virus del papiloma humano, que pues es un factor etiológico para desarrollar cáncer cervical también. También algunos antecedentes reproductivos, por ejemplo como la de tardía, el primer parto, la menarquia precoz, pueden tener relación con el cáncer de mama, y el uso de anticonceptivos orales pueden tener relación a padecer lemiosarcoma. Pues como ya se habrán dado cuenta, o sea, son muchos factores de riesgo que pueden inducir a producir cáncer, y sinceramente pues lo que dicen los libros no es falso. O sea, el vivir es un riesgo, y sin pensarlo pues muchas veces estamos expuestos sin querer. Bueno, no sin querer, porque es una necesidad, nuestra vida diaria, todo lo que hacemos. Ahora bien, dice, el daño del cáncer hacia el ADN, ¿hay solución a este problema? Dice, el daño al ADN por múltiples factores conlleva mecanismos de reparación. O sea, el ADN, como ya lo hemos visto, está continuamente expuesto a diferentes situaciones que pueden provocar irregularidades en su estructura, puede haber anomalías en los genes, y eso inducir, ¿no?, a producir ciertos cánceres. Pero, por ejemplo, antes de que se desarrolle un cáncer o intervenga los medicamentos o algún otro estudio, quien tenemos esa habilidad o esa herramienta en nuestra célula, que son los mecanismos de reparación del ADN, ya que antes de que se desarrolle una célula cancerígena por completo, quienes están ahí para hacer esta reparación, para poder arreglar el ADN, son los mecanismos de reparación del ADN, ya que tenemos varios, por ejemplo, la reparación de mal apareamiento, la reparación por escisión, la reparación de ruptura de doble cadena, ¿sí? Que ahora sí que la respuesta de la célula al ADN dañado mediante estos sistemas de reparación es un proceso complejo de múltiples pasos que influyen en más de 20 proteínas, ¿sí? O sea, estos mecanismos, o sea, algunos actúan directamente en las cadenas del ADN, otros retiran nomás ciertas moléculas. Por ejemplo, aquí en la reparación de ruptura de doble cadena hay una unión de extremos no homólogos. Aquí la radiación de la alta energía, por ejemplo,
Y aquí el cromosoma pues vuelve a pegarse, usualmente con una pequeña mutación en el sitio de hélice. O sea, digamos aquí llega la radiación, pero aquí lo que hace el cromosoma vuelve a adherirse con una pequeña mutación en el sitio de hélices. ¿Sí? O sea, estos mecanismos vienen a ser como que una defensa para poder arreglar el ADN. Sí. En el cáncer hereditario, pueden tener dos causas. Lo que son los factores hereditarios y las mutaciones de genes supresores de tumores. Pues en los factores hereditarios, ahora sí que el principal es familiar. Por ejemplo, si al momento de la, de la mitosis o cuando se une el ADN del esperma, cuando se acabó la fecundación y se está llevando a cabo la mitosis, puede haber, digamos, si el papá o la mamá van a tener un hijo, pero uno de ellos tiene antecedentes de que padeció algún cáncer, pues el papá o la mamá puede llevar el gen de ese cáncer y durante el proceso del embarazo, del desarrollo, el niño o la niña puede nacer con esa predisposición genética, porque en este caso, pues fue heredado del papá o de la mamá, en este caso, pues radica lo de los factores hereditarios. Pero si tomamos en cuenta las mutaciones de genes supresores de tumores, eh, lo principal es que una mutación es una irregularidad, una anomalía que ocurre en el ADN, en nuestros genes. Todo esto obviamente a un nivel molecular. Ahora bien, tenemos aquí pues nuestros cromosomas, adentro tenemos nuestros genes y, o sea, vean aquí, se preguntarán, o sea, ¿qué representa este esquema? Si bien dice mutaciones por genes de supresores de tumores, o sea, si por ejemplo esta es es una de las proteínas reparadoras del ADN, por ejemplo la proteína MSH2, que por ejemplo si esta proteína llega a tener alguna mutación, lo que nos va a producir es un síndrome de Lynch, que este síndrome nos va a inducir o va a producir un cáncer hereditario no polipósico. También puede ser endometrio, el ovario. Aquí tenemos el gen APC, que este gen, si sufre una mutación germinal, puede producir pólipos que tienden a ser malignos. Aquí pues también tenemos el síndrome de Carney-Stratakis, que es un síndrome autosómico dominante caracterizado por predisposición a tumores de estómago gastrointestinal y paragangliomas. Tenemos aquí el gen supresor del retinoblastoma, el RB1, que si sufre una mutación nos puede inducir o puede producir un retinoblastoma. También tenemos la mutación o el gen que puede sufrir una mutación del TP53 y se caracteriza por riesgo de presentar osteosarcomas, leucemias, cáncer de mama, tumor del sistema nervioso central, ¿sí? O sea, en general, hablando del cáncer hereditario, o sea, pueden ser por dos maneras, ya sea por la familia, por predisposición genética o por mutación. Y esas mutaciones pueden ser producidas por muchísimas formas, ya sea por nuestra vida diaria, por lo que comemos, lo que respiramos, lo que tocamos, ¿sí? Pero vean la importancia de los genes, ya que ahí radica todo el problema, ¿no? O sea, si el gen tiene un problema, si tiene una mutación, hay una irregularidad en la célula, en los procesos moleculares, y esto nos desencadena problemas.
Tema inmune, inflamación y cáncer, pues como sabemos, todos nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico que está compuesto por células T reguladoras y neutrófilos, y pues las células T reguladoras son importantes en la homeostasis celular, ya que pues estas ejercen efectos supresores antiinfecciones mediante contacto célula-célula, también con la liberación de interleucina. Y también tenemos los neutrófilos, que estos pues obviamente son considerados la primera línea de defensa durante infecciones e inflamación, ya que estos pues ejercen su acción mediante fagocitosis, enzimas antimicrobianas, pero también se dice que estas neoplasias, neutrófilos tienden a encontrarse en ciertas neoplasias. Esto por resultado de quimiosinas que llegan a traerlas, ¿sí? Y obviamente pues vean la relación que tiene, o sea, ya que al llegar a desarrollar un cáncer, pues también interviene nuestro sistema inmune, o sea, buscando la manera de debilitarlo, de defenderse de esto, sumándole los medicamentos o las otras terapias, ¿no? Y bueno, como o sea, todo lo que les acabo de explicar puede parecer confuso, pero todo se resume a esto. Todos los seres vivos, los seres humanos, estamos compuestos de muchísimas células. Y cada célula pues tiene como ya lo vimos, tiene su estructura, tiene su funcionamiento y vienen a ser un papel fundamental, ya que es la unidad viva, ¿sí? Ahora bien, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer, en nuestra rutina, pues todos los días estamos expuestos a diferentes factores que pueden inducir a múltiples cambios. Por ejemplo, lo que respiramos, lo que tocamos, lo que comemos, y todo radica en nuestro estilo de vida también. O sea, si tenemos estilos de vida saludables, o sea, comemos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio, no consumimos cosas, ni drogas, ni comida chatarra, ni nada de eso, pues reducimos una posibilidad. Pero si tenemos estilos de vida que son deplorables, que comemos comida no saludable, consumimos bebidas azucaradas, drogas, y luego en nuestro ambiente no hay ni oxígeno, o sea, hay mucha concentración de dióxido de carbono, pues esto viene a ser una potencia enorme para para que haya un cambio radical en la célula, haya mutaciones, o sea, todo esto de nuestro día a día, en quién repunta o en quién es el que tiene el peso, pues es la célula. Y la célula, al recibir todos estos cambios, ¿en qué se convierte? En esto, en el cáncer, en la célula tumoral, que es lo que menos queremos. O sea, básicamente en esto se resume todo lo que les acabo de comentar. O sea, estamos compuestos de células, la célula está compuesta a constantes cambios por diferentes factores, todo reside en la célula, toda la estructura, cada proceso se interrumpe por acción de estos factores y nos da a una célula maligna que es el cáncer. Así de sencillo. Y bueno, esta es la bibliografía que utilizo. Libro de Rivera Calderillo, Quintana, y muchas gracias por su atención.